Hola, soy Gabriele y este vídeo forma parte de la serie MDR para todos, donde junto a otros compañeros y compañeras intentamos explicar el MDR de una forma clara, cercana y accesible. Hoy quiero hablar en concreto de algo que muchos pacientes suelen preguntar cuando empiezan MDR, y es lo siguiente. Lo que nos preguntan es por qué no se puede reprocesar un recuerdo traumático, o por qué no podemos trabajar con un recuerdo traumático desde la primera o las primeras sesiones. Y es muy común pensar, ¿por qué no empezamos a trabajar ya con aquello que me duele, con aquello que me genera de alguna forma malestar? Y es una pregunta, lógicamente, que es totalmente comprensible, ya que muchos pacientes que acuden a consulta llevan ya meses, años aguantando con tanto sufrimiento. Y la realidad es que no reprocesar un recuerdo traumático en la primera sesión no es un error, sino una parte fundamental del trabajo terapéutico diseñada para que el recuerdo pueda abordarse de forma segura más adelante. Hay que tener en cuenta que en MDR hablamos de reprocesar recuerdos, no de borrarlo ni de revivirlo sin control. Por tanto, tenemos que comprender que reprocesar recuerdos traumáticos significa que una experiencia que quedó atrapada en el sistema nervioso puede integrarse de una forma diferente y adaptativa. El recuerdo, por tanto, no desaparece, pero es cierto que deja de activarse como si estuviera ocurriendo ahora en la actualidad. Además, muchas experiencias dolorosas no pudieron reprocesarse en su momento porque la persona, por ejemplo, estaba sola, asustada o sin recursos suficientes para poder reprocesar la información, la situación que estaba viviendo de una forma adaptativa. Y en terapia, de hecho, lo que hacemos es ofrecer al paciente nuevas condiciones para que ese reprocesamiento sea posible en la actualidad. Por tanto, para poder reprocesar un recuerdo hay algo imprescindible que tenemos que saber, y es que el sistema nervioso tiene que estar suficientemente regulado para poderlo hacer. Si una persona está muy activada, por ejemplo, imaginaros con mucha ansiedad, una ansiedad muy intensa, pánico, sensación de desbordamiento, o por lo contrario, como muy desconectada cuando se acerca o cuando habla acerca de este recuerdo traumático, por ejemplo, aparecen bloqueo, vacío, desconexión emocional. El reprocesamiento, por tanto, todavía no es seguro. Y esto hay que tener claro que no ocurre porque la persona no quiera o no pueda, ni porque no esté preparada psicológicamente. Ocurre más bien porque su sistema nervioso aprendió en algún momento de su historia que sentir era demasiado peligroso. Por tanto, para alguna persona, protegerse en la actualidad significa activar todo el cuerpo para poder sobrevivir, y para otra persona, protegerse significa desconectar para no sentir dolor. Y esta respuesta, además, tenemos que comprender que no son un fallo, sino más bien todo lo contrario, son estrategias que en su momento ayudaron a la persona a seguir adelante. Por tanto, en MDR no forzamos al cuerpo a entrar en el recuerdo, simplemente escuchamos primero si hay condiciones de seguridad para poderlo hacer. Por tanto, en las primeras sesiones no solemos reprocesar recuerdos. Primero se trabaja con la historia de la persona, se entiende su malestar y se construye una relación terapéutica segura y sólida para la persona. Y esto no es para nada algo secundario. De hecho, un buen vínculo terapéutico basado en la seguridad, la confianza y el respeto es uno de los principales factores predictores de éxito terapéutico. De hecho, me atrevería a decir que es la base sobre la que se sostiene todo el trabajo que se hará a posteriori. Cuando una persona se siente escuchada, comprendida y a salvo en la relación terapéutica, su sistema nervioso empieza a relajarse, y es solo desde ahí que se pueden trabajar ya los recuerdos dolorosos sin volver a dañar. Y además, en esta fase también en la primera fase se trabajan recursos como, por ejemplo, la regulación emocional, la capacidad de volver al presente, de mantenerse en el aquí y en el ahora. Y también se trabaja la capacidad para sentir seguridad, experimentar seguridad en el cuerpo. Y todo este trabajo es la base que permite que más adelante el procesamiento sea eficaz, seguro y sostenible para la persona. Y cuando se intenta reprocesar un recuerdo sin la preparación suficiente, sin aquello que acabamos de mencionar, pueden pasar cosas diferentes según cómo reaccione el sistema nervioso de cada uno.
Por ejemplo, en alguna persona aparece un desbordamiento emocional. Por ejemplo, emociones muy intensas, ansiedad, muy intensa también pánico, llanto incontrolable o incluso una sensación de perder el control. Pero en otro caso, como ya vimos anteriormente, ocurre todo lo contrario. Hay personas que al acercarse demasiado pronto a un recuerdo se desconectan emocionalmente. Y, por ejemplo, algunos pacientes refieren a que se quedan como en blanco, se queda como un vacío, lejos de esta situación, como si no estuvieran del todo ahí. Incluso algunos refieren que a veces no sienten nada cuando se expone a un recuerdo potencialmente traumático para ellos. Y hay que entender que eso también es una respuesta de protección para la persona. Por tanto, en este caso, el reprocesamiento no avanza porque el sistema nervioso se apaga para no sentir. Tanto el desbordamiento como la desconexión nos están diciendo lo mismo, que todavía no hay suficientes condiciones de seguridad para poder trabajar con un recuerdo traumático. El MDR no puede convertirse para la persona en otra experiencia de sufrimiento sin apoyo si no se hace correctamente. Y además, ya por finalizar, hay que entender que no se reprocese el recuerdo en la primera sesión no significa que la terapia no avance, significa que de alguna forma el terapeuta no quiere ayudar a la persona para que pueda alejarse de este sufrimiento que le genera o deshacerse de este sufrimiento que genera este recuerdo traumático. Lo que significa todo esto es que el terapeuta está respetando los tiempos de cada persona, está respetando su sistema nervioso y su historia. En MDR la seguridad no es de hecho un paso previo, sino que es la base de todo el trabajo que se hace con las personas. Porque la seguridad y la regulación emocional en el presente son lo que permiten que el trabajo con el pasado sea eficaz y seguro.